Bien, este es el segundo ejercicio donde nosotros podemos observar un sistema cerrado. En un extremo tenemos una esfera con nitrógeno y en el otro un pistón con oxígeno. Este pistón va a cumplir la función de que comprimirse como expandirse. Nos da ciertas condiciones para ambos. Nos pide primero calcular la densidad del oxígeno en las condiciones de la figura 1. Y el inciso B nos da ya otras condiciones y nos pide determinar el nuevo volumen. Primero vamos a centrarnos en la figura 1, en el inciso A. Hacer el tradicional balance de presiones que ya lo conocemos. Y por si no se ve bien en la figura, este está en el mismo nivel de referencia. O sea, presión A es igual a presión B. En la parte de la presión A nosotros tenemos el oxígeno. Y en la parte de la presión B tenemos el nitrógeno. Como el fluido está igualado, no hay ninguna altura para ninguno de los lados. Conocemos también la ecuación de los gases ideales. Esa es la que vamos a estar usando para reemplazar en nuestra fórmula 1. Y tenemos la misma ecuación tanto para el oxígeno como para el nitrógeno. Nosotros también conocemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, reemplazando en la ecuación número 1, tenemos por un costado número de moles del oxígeno, la constante universal de los gases, temperatura sobre el volumen del oxígeno, y lo mismo para el nitrógeno. También conocemos, ¿verdad?, que el número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. Reemplazando el número de moles en la ecuación, vamos a tener en función de la masa y el peso molecular. Una vez hecho esto, vamos a agarrar la masa y el volumen del oxígeno, y eso lo estamos volviendo la densidad del oxígeno. Y vamos a despejar nuestra densidad. No necesitamos reemplazar lo mismo con el nitrógeno porque el ejercicio en un principio nos da como dato una masa de nitrógeno. Tenemos la masa de nitrógeno, el peso molecular del oxígeno, del nitrógeno, de acuerdo a su fórmula química, y los volúmenes ya llevándolo a litros. Y no olvidemos que un decímetro cúbico es igual a un litro. Por lo tanto, 10 decímetros cúbicos son igual a 10 litros. Reemplazando y siempre verificando unidades, las unidades nos tienen que quedar unidades de masa sobre unidades de volumen. Cuando se trata de gases, nosotros tenemos que usar la unidad de gramos sobre litro. Y ese es el resultado que nos da una vez haciendo el cálculo. ¿Por qué se usa gramos sobre litro? Porque el gas es muy liviano. Entonces su densidad resultaría ser muy pequeña si nosotros usamos gramos sobre ml. Pasando al inciso B del mismo ejercicio, nos da unas diferentes condiciones, ya la figura nos lo muestra, y nos pide determinar el volumen del globo en las condiciones 2. Ojo que en el ejercicio nos dice que se comprime isotérmicamente. Cuando nos habla de comprimirse es que el volumen inicial se hace pequeño. Del volumen inicial 1, en este caso 5, ahora es un tercio de 5. E isotérmicamente es que la temperatura es constante. No va a cambiar en ninguno de las dos condiciones. Vamos a volver a hacer el mismo balance de presiones. Presión C es igual a presión D. ¿Qué tenemos en la parte de la presión C? Sigue la presión del oxígeno, mientras que en la presión D vamos a tener la altura del manómetro, que será H, más la presión del nitrógeno. Tienen que imaginarse que el pistón está empujando, entonces el líquido manométrico va a avanzar, ¿verdad?, hacia el lado del nitrógeno. En el nitrógeno vamos a tener una mayor presión. Cuando tenemos manómetros inclinados, nosotros necesitamos recurrir a rectángulos.
Así nosotros vamos a poder conocer esa altura vertical que necesitamos, porque no es lo mismo la L inclinada que H vertical. La presión actúa siempre de forma vertical. Teniendo el siguiente triángulo que lo extraigo del manómetro y agarrando el mismo ángulo, la longitud L del manómetro y esa altura H que necesito conocer. Vamos a usar las propiedades trigonométricas. En este caso será el seno de phi igual a cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es L. Y de esa ecuación nosotros podemos despejar H, que va a ser L por seno de phi. Reemplazando los datos, tenemos que reemplazar en milímetros para que así el resultado nos dé en milímetros y podamos convertirlo al fluido que nosotros necesitamos, que es mercurio. No se olviden que este no es mercurio, porque la densidad relativa que nos da al inicio no es la densidad del mercurio. De memoria tienen que conocer la densidad de mercurio, que es 13,6. Y esta densidad no es esa, así que tenemos que asumir que es otro fluido. Cuando ya tenemos hallada la altura, nosotros tenemos que convertirlo en una unidad de presión y vamos a usar la siguiente fórmula, la que está en verde. Es densidad del mercurio por altura del mercurio igual a la densidad de un líquido X por la altura de un líquido X. Reemplazando para nuestros datos y despejando la altura del mercurio, tenemos que despejar la altura de mercurio porque en esa unidad nosotros queremos hallar. Vamos a tener 205,07 milímetros de mercurio. Pues ya tenemos la altura manométrica. Vamos a pasar a calcular la presión del nitrógeno. En las condiciones 1 teníamos igualado presión de oxígeno es igual a presión del nitrógeno. Ya, entonces, por esa razón, vamos a hallar la presión del nitrógeno. Reemplazando con los valores que ya conocemos, no se olviden que necesitamos reemplazar R, que en este caso va a ser 62,4 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin. ¿Eso por qué? Porque la presión yo quiero hallarla en milímetros de mercurio. Podemos usar también otro factor que nos daría en atmósferas y podríamos convertir esas atmósferas a milímetros de mercurio, pero esta es una forma más directa de hacerlo. Y la temperatura siempre tiene que estar reemplazado en Kelvin. Me da la presión del nitrógeno 436 milímetros de mercurio. Este dato es para la condición 1. En esta condición, ¿verdad? Que el volumen va a seguir siendo de 10 litros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como estamos en la condición 1, recuerden que era, ¿verdad? Presión de nitrógeno igual a presión de oxígeno. Y la temperatura es constante. Entonces, por ese mismo hecho, vamos a usar la ley de Boyle. Estos dos, como les decía, es un recipiente cerrado. Entonces, el número de moles es el mismo. Vamos a usar Boyle para el oxígeno. ¿Esto por qué? Primero, nosotros queremos hallar el volumen del nitrógeno. Y el volumen del nitrógeno lo vamos a hallar primero hallando su presión. Y para hallar la presión del nitrógeno que teníamos en la ecuación número 3, necesitamos la presión del oxígeno en las nuevas condiciones, despejando la presión final del oxígeno porque es en las condiciones 2 y reemplazando todas las condiciones que me da, me va a salir igual a 2.808 milímetros de mercurio, la presión del oxígeno. Es la que nosotros tenemos en las condiciones 2, es después de que el pistón ha empujado al oxígeno y esto se comprime. Reemplazando en 3, como estamos diciendo antes, nosotros vamos a hallar la nueva presión del nitrógeno a partir de esta nueva presión del oxígeno. La altura no va a cambiar, ¿verdad? Porque como hemos hallado, la altura siempre era para la condición 2. Ahora ya tenemos la presión del nitrógeno y lo único que me va a quedar es reemplazar en la ecuación de estado. Ojo que es en las condiciones 2. Más antes hemos usado igual presión del nitrógeno, pero era en la condición 1, que es la misma ecuación, pero estamos usándola para la condición número 2, ¿ya? Y vamos a volver a reemplazar
El único dato que va a cambiar en este caso es la presión del nitrógeno. Como masa está cerrado, no va a cambiar. La constante tampoco va a cambiar. Y la temperatura nos dice que es isotérmico, no va a cambiar. Nos va a dar 3,60 litros. Si el inicio era 10 y se comprime y empuja el oxígeno, para el volumen del nitrógeno tiene que ser menor en las condiciones número 2.